Hola, hola, mi nombre es Catalina Penagos y hoy te vengo a hablar sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesadas desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias. No solo es conocido por el hecho de ser el lóbulo más grande en el encéfalo humano, sino también por las importantes funciones y capacidades de cuya existencia debemos a esta estructura. Pero ¿cuáles son estas capacidades? Básicamente las funciones del lóbulo frontal son todas aquellas que atribuimos exclusivamente a los seres racionales, con criterio propio, con la posibilidad de actuar según estrategias complejas y bien preparados para vivir en sociedades muy grandes. La importancia de tener el lóbulo frontal, qué pregunta tan buena. La diferencia entre tener un lóbulo frontal como el de los seres humanos adultos y sanos y no tenerlo es la diferencia que hay entre ser un organismo guiado básicamente por los impulsos y las emociones o que a pesar de estar motivado fundamentalmente por estados emocionales generados por el sistema límbico. Es capaz de posponer estos impulsos para seguir planes elaborados y optar con seguir objetivos abstractos o situaciones en donde necesitemos un gran aprendizaje. Sin embargo, el papel del lóbulo frontal en esta situación va más allá de ser un conjunto de neuronas y glía que permite pensar a largo plazo. ¿Y cómo es el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. Está separada del lóbulo parietal por la fisura de Roland o fisura central y del lóbulo temporal por la fisura de Silvio o fisura lateral. Además, en el encéfalo humano los lóbulos frontales son los mayores de todos, ya que ocupan aproximadamente un tercio de toda la corteza cerebral. A pesar de que se le puede considerar una de las muchas partes del cerebro, hay que tener en cuenta que los lóbulos frontales no trabajan por sí solos y que solo cobran sentido como estructura cerebral cuando trabajan coordinadamente en el resto del encéfalo. En el lóbulo frontal podemos encontrar las funciones ejecutivas. El cerebro se destaca especialmente por el hecho de ser muy involucrado en las llamadas funciones ejecutivas. Esas funciones son las que asociamos a la cognición y la toma de decisiones, el uso de memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas específicos que tienen que ser abordados focalizando la atención en aspectos concretos. En líneas generales puede decirse que el lóbulo frontal de cada hemisferio sirve para la información sobre el entorno en materia a partir de la cual decidir lo que se hace y diseñar un plan de acción para intervenir sobre todo lo que nos rodea. Hola, mi nombre es Manuela y les voy a hablar sobre las tres áreas funcionales del lóbulo frontal. Una vez introducidas las características principales del lóbulo frontal, lo dividiremos según sus tres áreas funcionales. La primera es el área motora o corteza motora, que es la que proyecta el movimiento que tienen que realizar las extremidades y los movimientos faciales. Esta área proporciona el mecanismo para ejecutar el movimiento. El área 2 es la área premotora o corteza premotora. Influye en la ejecución del movimiento, selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. La tercera es la área prefrontal o corteza prefrontal, es la que controla los procesos cognitivos. ¿Y por qué no hablar de la corteza motora? La corteza motora es la parte del lóbulo frontal involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la demencia frontotemporal, ya que está relacionada con el lóbulo frontal. La demencia frontotemporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro se asocian generalmente con la personalidad, la conducta y el lenguaje. En la demencia frontotemporal, partes de los 7 lóbulos se encogen, esto se le llama atrofia. Los signos y síntomas varían según la parte del cerebro que esté afectada. Algunas personas con demencia frontotemporal tienen cambios dramáticos en su personalidad y se vuelven socialmente inapropiadas, impulsivas o
emocionalmente indiferentes, mientras que otras pierden la capacidad de usar el lenguaje adecuadamente. La demencia frontotemporal puede diagnosticarse erróneamente como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la demencia frontotemporal tiende a darse a una edad más temprana que la enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal suele comenzar entre los 40 y 65 años, pero también ocurre más adelante. La demencia frontotemporal es la causa de aproximadamente un 10% a 20% de casos de demencia. Para concluir, el lóbulo frontal se encuentra relacionado con los procesos cognitivos del ser humano. Por tal motivo, su importancia en el monitoreo, control y modificación de las funciones más básicas desencadenan diversos síndromes que alteran el funcionamiento normal del individuo. Los estudios relacionados con estas alteraciones, trastornos o síndromes de la red frontal, en su mayoría se han centrado en su función y localización, dejando de lado el tratamiento de los mismos, en especial los relacionados con la parte emocional, la regulación, evaluación y expresión.